Anatomía y fisiología del sistema respiratorio en pacientes con EPOC. Presentado por Jenny Hernández, Alexandra Jiménez, Daniel Felipe Núñez, Tatiana Sánchez y Angie Cristina Ospina. Sistema respiratorio. La clasificación morfofuncional del sistema respiratorio está conformada por dos segmentos para facilitar el análisis de sus estructuras y las implicaciones funcionales de las vías aéreas superiores e inferiores. Las vías aéreas altas o superiores son la nariz, cavidad nasal y faringe, mientras tanto las inferiores inician con la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y posteriormente los bronquios terminales, en donde termina la zona de conducción del sistema respiratorio para dar inicio a la zona respiratoria propiamente dicha, iniciando así con los bronquiolos respiratorios hasta llegar a los sacos alveolares que junto con los capilares forman la unidad morfofuncional del sistema respiratorio. La laringe es un órgano impar que une a la faringe con la tráquea. Está formado por la integración de estructuras cartilaginosas y su función es tipo esfínter. Desde la perspectiva anterior de la laringe pueden apreciarse los cartílagos impares, que son el cartílago tiroides, epiglotis y el cricoides. De la misma forma, los cartílagos pares son los corniculados o de Santorini, cuneiformes y eritenoideos. La tráquea es un conducto que comunica la laringe con los bronquios. Tiene forma de tubo cilíndrico aplanado en su parte posterior, mientras que en su parte anterior está constituida aproximadamente de 15 a 20 anillos cartilaginosos incompletos, los cuales están separados por una membrana constituida de músculo liso. Los pulmones están situados sobre el diafragma, el principal músculo de la inspiración. Entre ambos pulmones se encuentra un espacio denominado mediastino, donde se localizan diversas estructuras importantes como el corazón y grandes vasos. El pulmón derecho, que es de mayor volumen, consta de 3 lóbulos separados por 2 cisuras, una oblicua y una transversal, mientras que el izquierdo, con solo 2 lóbulos, lo separa una cisura, la cisura oblicua. Los pulmones ocupan la mayor parte del tórax. Están fijos en el mediastino por una membrana que los recubre denominada pleura, que a su vez consta de 2 hojas, una visceral y una parietal. Cabe mencionar que en el parénquima pulmonar se encuentran los alveolos, las estructuras funcionales del sistema respiratorio, donde se lleva a cabo la hematosis. La ubicación anatómica del aparato respiratorio lo predispone a entrar en contacto con agentes nocivos del medio y es por esto propenso a contraer diversas enfermedades. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad inflamatoria sistémica multifactorial. Según Gold, Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es un cuadro patológico caracterizado por una limitación de flujo de aire. La Gold estimó que para el 2020 esta neumopatía será el 3er lugar como causa más frecuente de muerte a nivel mundial. Puede clasificarse en 2 grandes grupos: enfisema con destrucción y ensanchamiento de los alveolos y bronquitis crónica productiva con afección de las vías respiratorias finas. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar al tabaquismo, donde hay una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo en relación directa con el número de cajetillas y el número de años que el paciente lleva fumando. En pacientes asmáticos se ha identificado EPOC, pues además de la obstrucción del flujo respiratorio, existe hiperactividad bronquial, conduciendo a la broncoconstricción estimulada por sustancias vaso y broncoactivas, tales como la metacolina y la histamina. Podemos asociar el EPOC a la exposición con sustancias específicas como el carbón, oro, azufre en las minas, también al polvo del algodón encontrado en las fábricas.
En las personas expuestas a estas situaciones se disminuye el volumen expiratorio forzado en un segundo, se disminuye también la capacidad vital forzada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. En cuanto a la contaminación atmosférica, esta se asocia a un mayor número de casos encontrados en las zonas urbanas en comparación con las rurales. En Colombia aún es común encontrar EPOC. Este EPOC se asocia a la contaminación del aire en espacios cerrados, como por ejemplo cocinar en leña durante muchos años. En cuanto a la genética, se conoce que la causa es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la cual protege a la arquitectura alveolar del efecto catalítico de las proteasas producidas por los macrófagos alveolares. En cuanto a los aspectos fisiológicos, podemos mencionar tres principalmente: la obstrucción, la hiperinsuflación y el intercambio de gases. En la obstrucción, el signo típico de EPOC es la disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo. La disminución en la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Hay un aumento del volumen residual, también hay un aumento de la capacidad pulmonar total y se presenta una disminución en la relación ventilación-perfusión. En cuanto a la hiperinsuflación, a menudo existe atrapamiento de aire, lo cual determina un incremento en el volumen residual, incremento en la relación volumen residual sobre la capacidad pulmonar total y un aumento de la capacidad pulmonar total en etapas tardías. Este aumento del volumen pulmonar es una compensación consecutiva a la obstrucción primaria, pues incrementa el retroceso elástico ensanchando las vías respiratorias. Sin embargo, la insuflación excesiva provoca un aplanamiento del diafragma, afectando la presión abdominal y disminuyendo la inspiración. Las fibras musculares del diafragma se hacen más cortas, aumentando el radio del músculo expiratorio, por lo que tiende a incrementarse la tensión para producir la ventilación adecuada. En el intercambio de gases podemos notar que la presión arterial de oxígeno se ve afectada solo hasta que el volumen expiratorio forzado en un segundo se reduce a más de la mitad, mientras que las alteraciones en la presión arterial del dióxido de carbono pueden incluso no apreciarse, y esto como consecuencia de la mayor solubilidad del dióxido de carbono respecto a la del oxígeno, como lo establece la ley de Graham, que habla sobre las velocidades de difusión y efusión de los gases. También puede aparecer hipertensión pulmonar junto a la hipoxemia crónica, y esto puede causar una cardiopatía pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. Existe también desigualdad en la relación ventilación-perfusión debido a las diferencias en la ventilación por regiones en relación con la distensibilidad y la resistencia de las vías respiratorias. En cuanto a la fisiopatología del EPOC, la principal limitación es la disminución del flujo corriente por la obstrucción de las vías respiratorias finas. Para estudiar la patogenia del enfisema se pueden clasificar en tres fenómenos. 1. La exposición crónica al humo del tabaco. 2. La producción de proteínasas elastolíticas por células mononucleares como macrófagos y neutrófilos, lo que conlleva a la subsecuente destrucción de la arquitectura pulmonar. Y 3. Un aumento en la reparación ineficaz de las elastinas y otros componentes de la matriz, produciendo así el enfisema. En los espacios aéreos más bajos existen macrófagos que patrullan la zona. Estos, al entrar en contacto con el humo del tabaco, liberan quimiosinas, las cuales favorecen el reclutamiento de otras células como los neutrófilos, los cuales junto con los macrófagos se acumulan en los bronquiolos respiratorios y en los alveolos. También existe el reclutamiento de linfocitos T CD8 o citotóxicos. La pérdida de los cilios del epitelio respiratorio por el humo del tabaco predispone a infecciones bacterianas con neutrofilia. Posteriormente, la acumulación de los neutrófilos induce una liberación de elastasas, una enzima sérica que degrada la elastina, el componente más importante de la matriz extracelular. Esta es encargada de proveer la elasticidad y la capacidad de adaptación a volúmenes distintos. La producción constante de elastasa y otras enzimas proteolíticas como la colagenasa neutrofílica y la gelatinasa, asociada a un déficit genético de alfa-1 antitripsina, contribuye a la degradación de la estructura pulmonar.
Estas mismas proteínasas inducen apoptosis en la célula del epitelio respiratorio y del tabique alveolar, aumentando así el espacio aéreo con pérdida de unidades alveolares y una menor producción del factor de crecimiento endotelial vascular.